El decreto. Luego de que regresaron los 10 espías eh, de la tierra de Israel, enviados por Moshe, regresan y lamentablemente hablan mal de la tierra prometida y según la tradición de nuestros sabios, esto se sucede en la noche, en el día de Tisha B'Av, este día. Entonces, básicamente, la situación, la tristeza de este día ya comienza desde la época del desierto. Y después, otras cosas más que son dichas por los dos sabios, la destrucción de una ciudad, Beitar, fuera de Jerusalén, y la destrucción total de la ciudad de Jerusalén. Después de que se destruye el primer templo, nuestros sabios decretan, básicamente los profetas de Israel, de que tenemos que ayunar 4 ayunos, que ya los hemos explicado. Tenemos 4 ayunos públicos, el 17 de Tammuz, el 9 de Av, el 3 de Tishrei y el 10 de Tevet. Esas son las fechas. El primer ayuno, que ya lo hicimos hace 3 semanas, fue, o sea, en el calendario, en el orden del calendario de los meses hebreos, que comienzan desde el mes de Nisan, que es el primer mes, el mes de la salida de Egipto. El cuarto mes es el mes de Tammuz, y ahí se conmemora el ayuno del 17 de Tammuz. El segundo ayuno es el de mañana, pasado, el ayuno del 9 de Av, el quinto mes del calendario. Después tenemos el ayuno del 3 de Tishrei, que se denomina Tzom Gedalia, el ayuno de Gedalia, que es el tercer día después de Rosh Hashanah, después del Año Nuevo, del mes de Tishrei, que es el mes número 7 en el orden de los meses. Y el último ayuno es el ayuno del 10 de Tevet, que es el 10 del 10º mes del calendario. Pero el ayuno más duro, más fuerte, más grave a nivel del calendario y a nivel de la ley es sin ninguna duda el ayuno de Tisha B'Av. Y vamos a ver por qué, cuál es el motivo, pero hay varias diferencias que hay entre el ayuno de Tisha B'Av y del 9 de Av y de los demás ayunos públicos. Recordemos que todos estos ayunos no son de la Torá. En la Torá, básicamente, en la Torá escrita, tenemos un solo ayuno, que es el día de Yom Kippur. Yom Kippur es el único ayuno bíblico, el ayuno del día del perdón. Un día dentro de 364. Todos los demás ayunos o son ayunos públicos por hechos históricos que tienen que ver con la destrucción del templo, el galut, etcétera, hechos tristes para el pueblo judío a nivel histórico. Y después hay otros ayunos, eh, pero que básicamente los más importantes a nivel de nuestros sabios son los que estamos estudiando aquí. Después de que se construye el primer templo, se anularon estos ayunos porque ya no era relevante seguir ayunando cuando tenemos el templo nuevamente. Y después, cuando se destruyó el segundo templo, entonces básicamente los 4 ayunos públicos, Ta'anit Tzibur, vuelven a ser relevantes, y esos son los ayunos que nosotros llevamos a la práctica constantemente en el año. ¿Cuáles son las diferencias
alágicas que tenemos entre el ayuno de Tisha B'Av y los otros 3 ayunos que se consideran ayunos públicos. Entonces, lo primero es que el ayuno de Tisha B'Av es un día completo. El único ayuno después de Yom Kippur, que es de 24 horas o 25 horas, es el ayuno de Tisha B'Av. O sea, nosotros tenemos el ayuno de Yom Kippur, que es el ayuno bíblico, que básicamente es un día completo. Cuando comienza el día en el mundo hebreo, en el calendario, en la noche, o sea, en las áreas de estrellas, pero nosotros, por las dudas, tenemos un horario dudoso, si es día o noche, que se llama Ben Hashmashot, o sea, entre los soles, desde el ocaso, o sea, desde que baja el sol hasta que se ponen las estrellas. Entonces, básicamente, todas las festividades o los ayunos, nosotros los empezamos a cumplir antes del ocaso, antes de la puesta del sol. De esa manera, resulta que un ayuno, o el ayuno de Yom Kippur, por ejemplo, es prácticamente unas 25 horas porque empezamos una media hora antes de la salida de las estrellas, un poco más, y terminamos el ayuno también unos minutos después de la salida de las estrellas. Entonces, básicamente el ayuno abarca prácticamente un día, un poquito más que un día. Ese es el ayuno único de la Torah, Yom Kippur. Tisha B'Av es el único ayuno que básicamente tiene ese paralelismo con Yom Kippur y por eso el ayuno es completo. Mientras que los demás ayunos, 17 de Tammuz, 3 de Tishrei y 10 de Tevet, son ayunos que comienzan al amanecer. ¿Sí? Nosotros hace 3 semanas ayunamos el 17 de Tammuz. El ayuno no comenzó en la noche anterior, o sea, el miércoles en la noche o al anochecer, sino empezó el jueves en la mañana, al amanecer. Por supuesto, el amanecer en cada país de acuerdo a su horario, pero esa es la ley. El ayuno no es completo. Esa es una diferencia principal, importante que tenemos entre Tisha B'Av y los demás ayunos. La segunda diferencia es cuáles son las prohibiciones y las aflicciones que se deben cumplir en el ayuno de Tisha B'Av a diferencia de los demás. En Tisha B'Av, como vamos a estudiar, tenemos 5 aflicciones. ¿Cuáles son? La primera es la prohibición de comer y tomar, que por supuesto esa es la esencia del ayuno, no comer. En el judaísmo no existe ayuno no comiendo y sí tomando, o sea, ayuno es completo, no se come y no se toma. La persona que toma, no importa si toma agua o otra cosa, está infringiendo, está básicamente descumpliendo el ayuno. El ayuno es de alimento y de bebida, de líquido igualmente. Ese es el primer punto. El segundo punto, la prohibición del lavado. Está prohibido lavarse el cuerpo durante el día de Tisha B'Av. No importa con qué tipo de agua, no importa en qué parte del cuerpo, está totalmente prohibido lavarse en este día. 3, los detalles los vamos a estudiar. Untarse, o sea, untarse aceites, cremas, ese tipo de cosas, también está prohibido en este día. La cuarta aflicción es la prohibición de calzado de cuero. Está prohibido utilizar calzado de cuero. Cuando hablamos de cuero, hablamos de calzado, ¿no? De otras vestimentas de cuero que sí están permitidas. Lo que está prohibido es el calzado de cuero. Y el último es la intimidad. O sea, la pareja, hombre y mujer, casados, tienen totalmente prohibido en este día mantener una relación de intimidad. Y esa es básicamente la quinta prohibición, la quinta aflicción que tenemos en el ayuno de Tisha B'Av.
todo esto se aplica solamente en este ayuno. En los ayunos eh, públicos que no son Tisha B'Av, lo único que básicamente, según la halajá, está prohibido es comer y tomar. Todo lo demás está permitido. Entonces, yo no digo de que hay ciertas costumbres o ciertos reglamentos que en alguna u otra cosa aplican también otras reglas, pero yo hablo de la regla más oficial y más aceptada. En los demás ayunos, el ayuno es solamente ayunar. No se come y no se toma y se acabó. Eso es básicamente el tema que se refiere al ayuno. Y el Tisha B'Av incluye las cinco aflicciones. Ese es el segundo punto de diferencia esencial entre Tisha B'Av y los demás. Y una tercera diferencia importante es de que en Tisha B'Av solamente, digamos así, empecemos al revés. Hay personas que están eximidas de hacer los ayunos públicos, ¿sí? Por diferentes motivos. Personas enfermas, mujeres embarazadas, mujeres que dan de amamantar, que básicamente no fueron incluidas en el decreto de los ayunos. En el ayuno de Tisha B'Av hay solamente un grupo de personas que está eximida de ayunar, que son las personas enfermas. Una persona enferma no tiene que ayunar en Tisha B'Av. Cuando hablo de una persona enferma, estoy hablando de una persona enferma, no que le duele un poco la cabeza, porque eso le pasa a toda la gente que ayuna en Tisha B'Av, ¿sí? Que normalmente una persona que no come y no toma, entonces en un cierto momento empieza a tener un cierto dolor de cabeza, una cierta incomodidad, pero eso no es enfermedad. La enfermedad es generalmente una persona que tiene que estar en cama, o por una gripe, o por una fiebre, o por una angina, o por, no sé, lo que sea, alguna enfermedad que no le permite básicamente moverse de manera normal, y esas personas en Tisha B'Av no tienen que ayunar. Pero, por ejemplo, una mujer embarazada o una mujer que da de amamantar, alágicamente tiene que ayunar en Tisha B'Av. Por supuesto que si es una mujer que tiene un embarazo complicado o tiene debilidades o tiene cosas especiales dentro de su situación, entonces eso habrá que revisar para ver y posiblemente en ciertos casos se le permitirá a la mujer que pueda comer o que pueda tomar de acuerdo a lo que decida el doctor y el veredicto de un rabino, pero en general, si una mujer está embarazada y gracias a Dios su embarazo es normal y todo funciona como funciona, entonces, por supuesto que le vamos a aconsejar que no se esfuerce, que no salga a la calle, que descanse, etcétera, etcétera, pero mientras su ayuno es normal, lo tiene que continuar. En el momento que hay alguna complicación, que eso también le puede pasar a cualquier persona, que en un cierto momento sienta que tiene una gran dificultad, no sé, una muy fuerte jaqueca, un dolor que va más allá de lo normal, o otras cosas. eh, yo les voy a contar no les conté en el ayuno del 17 de Tamuz, yo estuve, me deshidraté, o sea, yo tuve que, era un día normal, donde yo tengo que viajar, yo vivo en un yishuv que se llama Betel y tengo que viajar a Jerusalén para enseñar a mis alumnos, y viajé, pero bueno, estaba en ayunos y ahora en Israel son los días más calurosos del año, y si uno no toma, entonces bueno, y al final básicamente yo me deshidraté totalmente y casi al final del ayuno tuve que tomar porque no sentí que ya no era posible. Y bueno, pero eso es, por supuesto, algo especial y esa es una situación donde la persona siente que no puede seguir ayunando. Entonces,
eso es viable. Pero en general, como dije, estas mujeres que están embarazadas y que dan de amamantar, y Baruch Hashem, todo funciona bien. Y también con una mujer que da de amamantar, es cierto de que necesita líquido para poder seguir eh, dándole alimento a su bebé. Pero bueno, nuestros sabios ya nos aconsejaron de que en la víspera del ayuno, como en la víspera de Yom Kippur, que la mujer tome mucho y generalmente se puede aguantar sin tomar hasta la finalización del ayuno, a pesar de que quizás provoque la disminución un poco de su leche. Em, eh, y además que hoy en día tenemos productos lácteos materna, leche en polvo, que puede también ayudar para alimentar al bebé. Entonces, por eso, en general, también estas mujeres alógicamente tienen que ayunar. Otra vez, si una mujer está en una situación que va a tener problemas con su leche en eh, en el ayuno y sabe que eso es lo que le sucede o le puede llegar a suceder, entonces, bueno, ahí hay que ver, posiblemente se le pueda llegar a permitir que sí tome o se le puede llegar a permitir esa situación. Muy bien, entonces básicamente esas son las tres diferencias esenciales entre Tisha B'Av y los otros ayunos públicos. La duración del ayuno, las 5 aflicciones y las personas que no tienen necesidad de ayunar. Mientras que en Tisha B'Av solamente las personas enfermas no tienen que ayunar. En los demás ayunos, una persona enferma o una mujer embarazada o una mujer que básicamente está dando de amamantar, no necesita ayunar y está eximida del mismo. Entonces, la regla que podemos aprender de aquí es de que el ayuno de Tisha B'Av prácticamente es como el ayuno de Yom Kippur. A pesar de que es un ayuno de los sabios, no es un ayuno de la Torah, básicamente es casi paralelo al ayuno de Tisha B'Av, de Yom Kippur, porque lo que decretaron los Jajamim, lo decretaron básicamente como lo que tenemos en la Torah. Y por eso, lo que está prohibido en Yom Kippur está prohibido en Tisha B'Av, y la duración del ayuno como en Yom Kippur es como la duración del ayuno en Tisha B'Av, y las personas que están eximidas o están obligadas a ayunar en Yom Kippur también tienen obligación de ayunar en Tisha B'Av. Pero a pesar de eso, hay diferencias entre Tisha B'Av y Yom Kippur. Yom Kippur, en el momento que es un ayuno de la Torah, es más fuerte, o sea, tiene una fuerza lágica más grande que un ayuno que no lo es, como el ayuno de Tisha B'Av. ¿Cuál es la diferencia? La primera diferencia es los enfermos. Una persona en Yom Kippur que está enferma, y aclaro, hay dos tipos de enfermos en la halajá. Uno es un enfermo normal. ¿Qué significa un enfermo normal? Un enfermo normal significa un enfermo que no está en peligro. O sea, no tiene una enfermedad, pero no está en peligro su vida. Una persona que tiene fiebre, o que tiene gripe, o que tiene angina, no está en peligro su vida. Entonces, por eso, en Yom Kippur no puede comer. Prohibido. En Tisha B'Av sí está permitido. ¿Por qué? Porque este ayuno es de la Torah, este ayuno es bíblico y este ayuno no. Entonces, por eso ahí está la primera diferencia. Hay solamente un tipo de enfermo que sí se le permite comer también en Yom Kippur, que es un jolé, es un enfermo sheyesh bo sakana, que está en peligro. O sea, en la ley judía, una persona que está en peligro
su vida, puede transgredir todos los preceptos de la Torah. Escuchen bien este reglamento muy importante en la halajá judía. La vida de una persona es lo más sagrado y lo más elevado. Entonces, si yo tengo que elegir entre una persona que ahora tiene que profanar el sábado, el Shabbat, o que tiene que comer algo que está prohibido, pero eso le puede salvar la vida, entonces la vida está por encima de todo. ¿Sí? Y esto tiene varias fuentes en la Torá, donde nosotros aprendemos de que no importa cuál sea el precepto, no importa si es el ayuno de Yom Kippur, una persona que el doctor le dijo, señor, usted si va a ayunar en Yom Kippur, peligra su vida. Ese señor no puede ayunar en Yom Kippur, tiene que comer en Yom Kippur, no puede ayunar. Entonces, ¿cuánto va a comer? ¿Cómo va a comer? ¿De qué manera? Bueno, ese es otro tema. Eso es un tema aparte. Pero si necesita comer, entonces eso es lo que va a tener que hacer. ¿Qué? Eh, en realidad, la regla que acabo de decir tiene tres excepciones. Hay tres cosas que un Yehudí no puede hacer, aunque sea que peligra su vida y aunque sea que tenga que entregar su vida. Esos son los tres pecados capitales que se denominan, que uno es la idolatría, Avodah Zará, la otra es Gilui Arayot, que es adulterio, y la tercera es Shefihut Damim, que es asesinato. O sea, si a un judío lo amenazan y le dicen, señor, o usted se arrodilla ante esta estatua, o hace un tal acto de servicio a la idolatría, o lo matamos, hay que entregar la vida. No se puede hacer idolatría de ninguna manera, aunque cueste la vida. Dos, adulterio. Si a una persona le dicen, bueno, señor, o usted mantiene relación con una mujer casada, con otro hombre, o algún tipo de ejemplo de adulterio, entonces el señor tiene que entregar su vida y no puede mantener esa relación. Y el tercero es asesinato, que significa que al señor le dice el señor, o usted mata a fulano o lo matamos a usted, el señor se tiene que dejar matar y no puede matar a la otra persona. Esos son los tres ejemplos únicos, en general, donde el precepto es más fuerte que la vida. La ley es más fuerte que la vida. No vamos a entrar ahora por qué justamente estos tres, pero esa es la regla. Todo lo demás, todo lo demás, son las cosas más importantes, no importa si es el cuidado del Shabbat, de las fiestas, de la dieta, de la kashrut y muchos otros preceptos que tenemos, sí hay una contradicción entre el precepto y la vida está primero. La vida está primero. Entonces, en Yom Kippur y en Tisha B'Av tenemos esa situación. Si el enfermo está enfermo a nivel de que puede su vida peligrar, entonces también en Yom Kippur puede comer. Pero si es un enfermo que no, un enfermo, como dije, tiene gripe, o sea, tiene gripe, no es agradable, tiene que estar en cama, pero su vida no está en peligro. Entonces, en Yom Kippur no puede comer, no puede comer. Ah, pero no se siente bien. Entonces, que se quede en la cama, que se quede descansando, que duerma, etcétera. En Tisha B'Av va a poder comer, tiene permiso. Y el segundo punto que diferencia entre
Tisha B'Av y Yom Kippur es en un caso de duda. ¿Qué significa duda? Si yo tengo una duda, si la persona tiene o no que ayunar, entonces en el caso de Yom Kippur tenemos que ser más estrictos. Y en un caso de duda, le vamos a exigir a la persona que ayune. Pero en Tisha B'Av, otra vez, como es un ayuno rabínico, entonces, en un caso de duda, si esta persona tiene o no que ayunar, podemos ser más flexibles y se puede llegar a eximir a esa persona del ayuno. ¿Entendido? Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de estudiar, hemos visto varias reglas básicas y muy importantes que por un lado diferencian a Tisha B'Av de los demás ayunos públicos y que por otro lado lo diferencian de Yom Kippur. En lo que se refiere a la diferencia de Tisha B'Av con los demás ayunos públicos, es la duración es de un día completo, las 5 aflicciones y las personas que están eximidas de ayunar. Mientras que cuando yo comparo a Tisha B'Av con Yom Kippur, entonces Tisha B'Av es un ayuno donde enfermos no necesitan ayunar, mientras que en Yom Kippur sí, y solamente a un enfermo en peligro le vamos a permitir comer. Y el segundo punto es cuando hay una duda, una disyuntiva, si sí o no ayunar. En Yom Kippur generalmente le vamos a exigir a esa persona que ayune, mientras que en Tisha B'Av le vamos a poder ser más flexibles. Hay un punto en el cual Tisha B'Av es más grave y más fuerte que Yom Kippur. ¿En qué punto? En el punto del luto. O sea, entiendan bien. A pesar de que en la práctica, en Yom Kippur y en Tisha B'Av hacemos lo mismo, no comemos, no tomamos, no nos lavamos, calzado de piel, etcétera, etcétera, la prohibición de la intimidad, todo eso es igual. Pero hay un punto de diferencia que es el siguiente. Yom Kippur no es un día de luto, es un día de ayuno. Sí, es un día de ayuno, el día del perdón, pero no estamos de luto. Al contrario, es un día festivo. Yom Kippur es como Shabbat, prácticamente. Entonces, es un día festivo. Y por ese motivo, por ejemplo, a pesar de que no usamos calzado de piel, pero nuestra vestimenta es vestimenta de Shabbat. Estamos vestidos como en Shabbat. Ropa blanca, ropa buena. Entonces, no súper lujosa, pero sí ropa honorable para un día festivo. Los rezos no son rezos de luto, son tefilot después, son tefilot que tienen que ver mucho con la teshuvá, con el arrepentimiento y la pedida del perdón y el vidur, o sea, sí, es un día de introspección, un día de arrepentimiento, un día de acercamiento a Shem, pero no tiene nada que ver con el luto. Mientras que el 9 de Av, el 9 de Av es un día de luto. Y por eso, en este día, tenemos que cumplir con varias reglas que tienen que ver con el luto general que vamos a estudiar. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que está en luto tiene que sentarse en el piso o por lo menos sentarse en una silla que está bien baja. Eso se aplica en Tisha B'Av, pero no se aplica en Yom Kippur. En Yom Kippur nos sentamos normal, no hay ningún problema. Una diferencia bien clara es la Seudat HaMafseket, la comida que comemos antes de empezar el ayuno. Ya estudiamos la semana pasada que la Seudat HaMafseket antes del ayuno de Tisha B'Av es una comida de luto. Y por eso, no solamente que no se puede comer carne y no se puede tomar vino, sino que no se puede comer 2 comidas cocinadas. Y se aconseja sentarse también bajo y que no se coma en grupo, etcétera, etcétera. Todo eso en la comida, en la Seudat HaMafseket, en la víspera de Yom Kippur, es irrelevante.
En la víspera de Yom Kippur la comida es festiva, o sea, comemos como en una fiesta. Y por eso se come carne y se come varias comidas cocinadas y básicamente o prácticamente todo lo que uno quiera. Hay solamente consejos de nuestros sabios que no tienen que ver con el luto, sino más que nada con la pesadez. Por ejemplo, los sabios dicen, ¿sabes qué? Te aconsejo que antes de un Kippur no comas carne vacuna, porque la carne vacuna es pesada, entonces te va a caer pesado, no tomes vino porque te puedes embriagar y como van hay que estar lúcido para hacer tefilá, para hacer vidú y para pedir perdón, etcétera, etcétera. Entonces, el tema no es la avelut, no es el luto, sino que es más que nada el tipo de alimento para poder entrar mejor preparado para el ayuno. Entonces, por eso, esa carne vacuna no, pero carne de pollo sí, la carne de pollo es más liviana, sopa, carne, pollo, papa, arroz, o sea, todo lo que uno quiera, no importa cuántas cantidad de comidas, eso en Yom Kippur está permitido, perdón, y es mitzvah, es precepto. Muy bien, entonces, esa es una diferencia importante en, por supuesto, la ropa que usamos en Tisha B'Av es una ropa normal, de luto, que la usamos sin lavarla, etcétera, como ya hemos estudiado estos reglamentos, mientras que en Yom Kippur la ropa es, por supuesto, ropa buena, ropa honorable para un día festivo. Todo eso está basado en de que Tisha B'Av es un día de luto nacional. Yom Kippur es el día del perdón, no es un día de luto, y de ahí básicamente parten las diferencias entre estos dos días. A pesar que en la parte de lo que se refiere al ayuno y sus aflicciones son iguales, prácticamente iguales, en el tema, en el otro tema hay diferencia entre Tisha B'Av y Yom Kippur. Muy bien. Antes de continuar, si hay alguien que tiene alguna pregunta, nosotros dijimos de que íbamos a dejar pero antes de pasar a los temas un poco más específicos, si alguien tiene algún interrogante, por favor, con mucho gusto. No, bueno, em, No, continuamos. ninguno. Ah, ¿quiere preguntar algo? No, de mi parte no. Está Ah, aclarado no, los puntos que acabó de decir usted. muy bien. No, pensé que quería preguntar algo. No, 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 no. Disculpe. Continuamos. Em, muy bien. Entonces, ahora pasemos a hablar más específicamente de las aflicciones. Cuando hablamos de la prohibición de comer y de tomar, estamos hablando de comer y de tomar cualquier tipo de alimento y de bebida. Cuando hablamos de que no se puede comer, no se puede comer nada, absolutamente nada. No importa si es carne, si es pescado, si es huevo, si es verdura, si es fruta, si es leguminosas, pastas, nada, prohibido. Tomar lo mismo, desde jugos, bebidas, hasta agua. La persona que toma agua en el ayuno está transgrediendo el ayuno a pesar de que es agua y no tiene tanta satisfacción, pero eso también es parte de la prohibición. Em, muy bien. Em, ahora pasamos a el tema de el lavado. Básicamente el lavado, que significa lavarse con agua, remojarse con agua, acompañado de a veces de productos de limpieza, que puede ser jabón, que puede ser shampoo, que puede ser cremas, otras cosas. Todo eso está prohibido absolutamente en el día de
Tisha B'Av, desde que comienza el ayuno. No importa si es agua caliente o si es agua fría, no importa si es todo el cuerpo o parte del cuerpo. Sí, jajam, los sabios dicen, afilu, un dedo que una persona quiere ahora lavar, está prohibido. Pero esto es con una condición. La condición es que la persona lo haga por regocijo, por satisfacción. Pero, por ejemplo, una persona que se ensució por algún motivo, alguna parte de su cuerpo, y lo que está haciendo ahora es utilizar agua para limpiarse suciedad. Suciedad que puede ser que se ensució con barro, que se ensució con sangre, que se ensució, no sé, al lavarle el bebé, sus necesidades fisiológicas, o él mismo se ensució al limpiarse sus necesidades fisiológicas y ahora su mano está sucia, etcétera, etcétera. En todos esos casos, la halajá no prohíbe lavarse. ¿Por qué? Porque aquí la persona no se está lavando por regocijo o satisfacción, sino que se está limpiando. Y eso no se prohibió, eso no está prohibido. No está prohibido lavarse cuando uno se ensucia, porque ahí el lavado es quitar la suciedad. Entonces, una persona que está en esa situación no tiene ninguna limitante y se puede lavar. Eh, hasta tal punto que si una persona, no sé, se ensució hasta de tal manera de que necesita utilizar jabón para quitarse la suciedad, entonces agua con jabón o sin jabón básicamente es lo mismo y por eso mientras lo que se haga es para limpiarse y para lavarse una suciedad, eso está permitido. Está permitido. No solamente eso, una mujer que, por ejemplo, está preparando comida para sus niños que no ayunan, ¿sí? Porque son niños. O la señora a la tarde de Tisha B'Av tiene que empezar a preparar algo de comer para cortar el ayuno. Cuando termina el ayuno y ella quiere preparar una sopa y tiene que lavar un poco las verduras y para lavar las verduras hay que utilizar agua. Entonces, según la halajá, se puede abrir la canilla y lavar con agua esas verduras, a pesar de que eso también le va a tocar sus manos, porque otra vez, en ese momento, el agua se está utilizando para limpieza y no se está utilizando para regocijo y eso está permitido. Eh, una persona que transpiró de una manera exagerada y que eso le molesta de manera muy fuerte, como si fuera una suciedad, entonces se puede llegar a permitir también lavarse o bañarse en esos lugares del cuerpo que transpiraron de esa manera, porque otra vez la persona no está lavándose aquí por regocijo, sino por necesidad, porque siente sucio. ¿Ok? Entonces, por supuesto, esto es muy relativo entre las diferentes personas. No entramos en el detalle, pero en general entender el concepto. ¿Sí? El lavado que se prohibió en este día es un lavado de regocijo y de satisfacción. Y por eso, si yo pongo la mano en el agua y eso me da regocijo, aunque sea un dedo, eso está prohibido. Pero si yo me ensucié toda la mano con barro, entonces tengo que limpiarme toda la mano porque está sucia. Entonces eso está permitido. Em, Eso incluye la prohibición de lavarse la boca. Nosotros sabemos que la gente es un poco más delicada en este tema, de lavarse la boca, de limpiarse los dientes, pero bueno, una vez al año, básicamente 2 veces al año, este día y el día de Yom Kippur, esto está prohibido porque otra vez estamos en el tema de lavarnos y además de que aquí hay otro problema, que como el agua entra en la boca,
es posible que la persona llegue a tragar un poco de agua, etcétera. Entonces, en un principio, no se debe lavar la boca en el día de Tisha B'Av. Hay quienes dicen que si una persona sufre terriblemente sin lavarse la boca, entonces se puede llegar a permitir de lavar o enjuagar un poco la boca, mientras que, por ejemplo, en Yom Kippur también eso está prohibido. Pero bueno, eso ya es algo muy exagerado, pero en general, una persona normal tiene que tener cuidado de no lavarse la boca. Se aconseja quizás que antes de que empiece el ayuno, que una persona se enjuague, se lave con cepillo de dientes, con pasta dentífrica, etcétera, para poder lavarse antes de que empiece el ayuno. Y bueno, eso le va a durar lo que le va a durar y luego cuando termine el ayuno puede otra vez lavarse normalmente. Em, por otro lado, tenemos a veces que lavarnos las manos por mitzvah, precepto. Por ejemplo, tenemos la mitzvah de lavarnos las manos en la mañana, Netilat Yadayim, el lavado matutino. O cuando vamos al baño, salimos del baño. Entonces, en ese tema, otra vez, como el lavado es un lavado de mitzvah, de precepto obligatorio, entonces sí está permitido. Pero, a diferencia de lo que hacemos generalmente cuando nos lavamos en la mañana, en nuestro lavado matutino, que nos lavamos toda la mano, o sea, completa, hasta aquí, hasta la muñeca. En este día nos lavamos lo mínimo que la halajá exige. O sea, lo que nosotros hacemos generalmente de lavarnos en la Netilat Yadayim, el lavado matutino, toda la mano, es básicamente para cumplir con todas las opiniones. Pero hay una opinión básica que dice que es suficiente con lavarse hasta los nudillos. Los nudillos, ¿sí? Y no toda la mano, básicamente incluir todos los dedos. Entonces, en este día nosotros tenemos que ser más exigentes y solamente lavarnos hasta ahí las manos y no lavarnos más allá, aunque sea un lavado de mitzvah. Otra vez, lo que estoy diciendo ahora es solamente en el lavado de la Netilat Yadayim matutina o en casos de que uno fue al baño. Pero si no, entonces no, eso está Hola. prohibido. Hola, Sí, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás tú? bueno, Bien. pensé que me estaban preguntando algo. Em, perfecto. Después, la otra aflicción es utilización de cremas, aceites, perfumes, todo ese tipo de cosas. Hay que tener cuidado también en eso. No nos podemos untar diferentes tipos de cremas en el cuerpo, en las manos, en los brazos, en la cara, etcétera. Pero otra vez volvemos a la misma regla. La regla es que todo esto está prohibido cuando es algo que tiene que ver con la satisfacción o regocijo. Pero una persona que, no sé, tiene un problema médico o tiene una herida y tiene que ponerse una pomada o una crema, o tiene los labios muy, muy secos o cortados, como sucede muchas veces en el invierno, o las manos, hay gente que sufre mucho con también cortaduras en las manos, etcétera. Entonces, esas personas no se ponen esa crema por regocijo, sino simplemente porque necesitan utilizar eso. Entonces, en ese caso está permitido, otra vez por el mismo motivo, porque aquí no estamos haciendo este untado por regocijo, sino por salud, por necesidad. Muy bien. Después tenemos el tema del calzado de cuero, de piel. Está prohibido en Tisha B'Av utilizar zapatos
zapatillas, o no sé cómo lo llaman en cada país, tipo de calzado que sea de cuero, totalmente de cuero, parcialmente de cuero, no se puede. ¿Sí? Otros materiales, en un principio, goma, plástico, etcétera, aunque sean buenos y fuertes, como el calzado de cuero, está permitido. Eso es en un principio la halajá, así opina el Shulchan Aruch, etc. Hay opiniones que dicen que, que en realidad la persona tiene que tratar de abstenerse de no utilizar un calzado que sea demasiado cómodo en este día, donde uno no sienta básicamente el piso. Esa es básicamente la diferencia esencial que hay generalmente entre un calzado de cuero, de piel, y yo qué sé, no sé cómo les llaman ustedes, alpargatas, no sé, ese tipo de calzado que es muy fino y que cuando una persona se lo pone, no sé, lo que se usa para ir a la playa o para salir de camping, etcétera. Entonces a veces ese tipo de calzados son muy finos y cuando uno pisa, siente el piso y eso le quita comodidad. Entonces, hay quienes opinan de que es mejor abstenerse de ese tipo de calzados, aunque no sean de piel, pero son básicamente cómodos. Miren, hay mucha gente hoy en día, y me incluyo, que durante todos los días no usamos calzado de cuero, usamos zapatillas muy cómodas que nos permiten caminar sin ningún problema. Entonces hay quienes dicen que la finalidad de no usar calzado de cuero era porque en el pasado ese era el calzado más cómodo que tenía la gente y por eso se prohibió utilizar ese calzado. Pero hoy en día que tenemos otros tipos de calzados que cumplen con la misma función, entonces esos calzados también deben ser quitados y no deben ser utilizados. Pero como dije, esa es una opinión que es más exigente. En general, hay muchos sabios que dicen que la prohibición solamente queda en lo que fijaron los sabios oficialmente, que es el calzado de cuero. Si la persona quiere utilizar otro tipo de calzada, aunque le sea cómodo, lo puede usar. El que quiere ser más exigente, entonces que use algo diferente, que use algo que no le es tan cómodo como todo el año, y de esa manera va a cumplir sin ninguna duda de acuerdo a todas las opiniones. Rabino, y eso sería Sí, solamente con el calzado. O sea, si es el cinturón del pantalón, no, sí puede ser cuero, la exacto. cartera de cuero, no hay problema. No hay ningún problema de usar una campera, chamarra o no sé cómo le llamen, de cuero, de utilizar cinturón de cuero, de utilizar pantalón de cuero, todo lo que usted quiera usar de cuero se puede. Lo único que está prohibido es calzado. Nada, más. Gracias, Rab. Muy bien. Em, por supuesto, personas enfermas o débiles que necesitan utilizar calzado más fuerte, entonces, otra vez, como no lo hacen por regocijo, sino que lo hacen por salud, ¿sí? Entonces, hay que pueden utilizarlo sin ningún problema. Aquí en Israel, por ejemplo, las personas que están en funciones de seguridad, soldados, policías, yo qué sé, ese tipo de personas, usted se imagina que un soldado que está cuidando no puede estar con una alpargata, ¿no? O sea, tiene que estar con zapatos, con sus zapatos que son los que usa siempre para poder, en el momento de necesidad, actuar, y un policía lo mismo, y por eso, ¿verdad? De que personas que están en ese tipo de funciones, sin ninguna duda que tienen y deben utilizar el calzado normal. O sea, si es un soldado que está en una oficina, en una computadora, entonces que él trabaja en temas de, no sé, de información, claro, entonces ese es un soldado que no hay ningún problema que use un calzado de cuerpo. Si es un soldado que está cuidando en el frente o en el límite con, yo qué sé,
con Siria o con el Líbano o con algún lado, entonces para de que tiene que estar ahí bien listo para poder actuar en el momento de necesidad. Bueno, y la última aflicción es la intimidad. La pareja, hombre y mujer casados, no puede mantener relación íntima en este día. Como en Yom Kippur. En Yom Kippur esto está prohibido. También esto en el día de Tisha B'Av. Y por eso, básicamente, esa es la regla importante. Hay otros detalles. Una prohibición especial que tiene que ver con el luto. Y ahora pasamos al luto. Además de las 5 aflicciones, hay ciertas cosas que se deben cuidar en el ayuno de Tisha B'Av. La primera y muy importante es la prohibición de estudiar Torah en el ayuno. Nuestros sabios dijeron, básicamente el rey David en el Teilín dijo, las leyes de Hashem, que son rectas, alegran el corazón. El estudio de la Torah es algo que alegra. Y nosotros en Tisha B'Av estamos tristes y no alegres, y no podemos alegrarnos. Y por eso los Avelim, las personas que están en luto, una persona que falleció un ser querido, su papá, su mamá, hijos, hermanos, cónyuge, entonces tiene que cumplir con leyes de luto durante 7 días, más lo que va hacia adelante. Durante esos 7 días, esas personas no pueden estudiar Torah porque la Torah trae alegría y en días de luto no podemos básicamente hacer cosas que nos dan alegría. Y por eso, esa misma situación tenemos en Tisha B'Av, y por eso desde Tisha B'Av, y hay quienes hasta desde la víspera, desde el mediodía de la víspera de Tisha B'Av, tratan de cuidarse de no estudiar Torah. Pero aquí hay una condición. La condición es de que la mayoría de las cosas de la Torah no se pueden estudiar, pero hay ciertas cosas que sí están permitidas y por lo tanto hasta son mitzvah. ¿Qué sí se puede estudiar? Cosas que tienen que ver con el luto. O sea, cosas que son estudios que no son muy alegres. Por ejemplo, tenemos leyes de luto generales, no solamente las leyes de luto de Tisha B'Av. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con las halajot de Tisha B'Av y demás está permitido estudiar en Tisha B'Av. Pero tenemos leyes de luto generales. ¿Sí? Tenemos en el Shulchan Aruch una serie de reglas bastante amplias de cómo debe comportarse una persona que está en luto. Particular, no en estos días. Entonces, esas halajot son halajot que no son muy alegres, ¿sí? Pero hay que saberlas y hay que estudiarlas. Entonces, se puede aprovechar el día de Tisha B'Av para estudiar esas halajot. Después, una persona que quiere estudiar Torah, no puede, prohibido. Pero una persona que quiere estudiar profetas, hay ciertos profetas o ciertos lugares en los profetas que sí está permitido. ¿Por qué? Porque ahí se habla de los temas que tienen que ver con la destrucción del templo. Por ejemplo, la Megilá, el rollo de Eijá. ¿Sí? Eijá es, la Megilá es el rollo que habla del Jurban Bet HaMikdash, de la destrucción del templo. Nosotros tenemos varias Megilot, tenemos la famosa Megilá de Esther, y la Megilá de Ruth, y la Megilá de el Cantar de los Cantares, Shira Shirim, y tenemos Coelet, Eclesiastes, y tenemos Eja, Lamentaciones. Entonces, Eja es un libro triste. Entonces, se puede estudiar en Tisha B'Av, la persona que quiere estudiar y aprender lo que dice ahí, entonces no hay ningún problema. Tenemos en el profeta Jeremías capítulos, ¿sí? Que son la mayoría de los capítulos, que son profecías de la destrucción del templo, entonces eso está permitido. Parte de capítulos en el profeta Ezequiel y algunos en el profeta Isaías, Ishayahu. Todo eso, solamente los capítulos que tienen que ver, los temas que tienen que ver con la destrucción del templo y con el luto. Nada más. Todo lo demás está prohibido.
puede estudiar libros de Musar, de ética, de moral. No está prohibido leer libros en general. Hay quienes aprovechan estos días para leer libros que tienen que ver con momentos históricos tristes del pueblo judío, que puede ser el Holocausto, que puede ser, no sé, guerras, que puede ser Inquisición, yo qué sé, historia en general, donde uno puede aprender y ver cómo lamentablemente el pueblo de Israel tuvo momentos muy duros en su historia y entonces esas cosas están permitidas. Pero ¿se puede recitar Teilim? Muy buena pregunta y la respuesta es que no. Teilim se considera como Torah, entonces ciertamente cuando uno recita Teilim no lo hace como estudio, pero todo lo que tiene que ver con el orden de la tefilá, de las 3 tefilot diarias, Shacharit, Minja y Arbit, prácticamente se mantiene el mismo orden porque lo que hacemos ahí es tefilá, no es estudiar Torah. Entonces tefilá se mantiene la regla. Hay ciertas cosas que no se dicen, pero en general la tefilá se mantiene con algunos agregados del día, la lectura de la Torah, etc. Pero Teilim en realidad no es algo oficial de la tefilá. Teilim cada uno lo hace, sí, por ejemplo, yo, no sé, el Salmo fue dividido en 30 días, ¿sí? O en una semana. Hay quienes dividieron el Salmo en 7 partes. ¿Para qué? Para que cada semana la persona termine todo el Teilim en una semana. Hay quienes dividieron el Teilim en 30 partes. ¿Para qué? Para que una persona pueda cada mes terminar el Teilim. Yo, por ejemplo, adopté esa forma porque, bueno, me cuesta un poco leer todos los días. Si son 150 capítulos de Teilim dividido por 7 días, es bastante cantidad. Entonces, eso no se acomoda a mi necesidad. Entonces, yo leo la cantidad de capítulos de Teilim para poder terminarlo cada día en un mes. Entonces, en un mes, yo, desde el primer capítulo hasta el capítulo 150, cada mes termino el Teilim. En Tisha B'Av eso no se hace. Entonces la persona puede recuperarlo al otro día. Entonces que al otro día, lo que no pudo leer en Tisha B'Av, que lo lea al otro día sin ningún problema. Hay una halajá interesante en este día, que aparentemente puede parecer un poco falta de modales, pero así es la halajá. La halajá es de que en Tisha B'Av no se dice shalom, no se saluda. Ahora, quiero explicar. No es que un día al año nos volvimos mal educados. La palabra shalom significa paz. El saludo judío es shalom, paz. En Tisha B'Av no estamos en paz, estamos en luto. Y por eso, en este día, dijeron Jajamim, como somos abelim, como somos enlutados, y una persona que está en luto no debe saludar los 7 días de su luto, y tampoco no se lo debe saludar a él. Entonces, así también en Tisha B'Av nosotros no decimos shalom. ¿Qué? La persona que sabe esta halajá la debe cumplir. Hay mucha gente que no la conoce y por eso muy posiblemente te den el saludo. Pero la pregunta es ¿qué hago? ¿Me quedo callado? Eso puede avergonzar a la otra persona. Entonces, por supuesto, que si a mí me saludan, o sea, yo no tengo que dar saludos, pero si a mí me saludan, yo tengo que responder. Entonces, por supuesto, responder el saludo no significa responder de manera muy efusiva y así, shalom y y lo otro, sino de una manera muy livianita. Shalom, buenos días, buenas tardes, ¿sí? De una manera tranquila, ¿sí? Y si es una persona que quizás uno piensa que quiere aprender, entonces se le puede explicar. Hay gente que, bueno, no hace falta explicarle porque no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Y se le puede saludar, pero si es una persona
yehudí o una persona que está en este tema y está aprendiendo, entonces se le puede decir, mira, yo estudié y que en este día no se dice shalom, no se saluda, estamos en un día de luto, y por eso no te respondo el saludo, no porque soy maleducado, tú sabes de que cada día yo te respondo el saludo, pero te quiero explicar cuál es la halajá. Y la halajá es de que en este día la palabra shalom no es idónea, no corresponde, contradice toda la esencia de lo que este día representa, y por eso aprende esta regla y esta halajá que es muy importante. Y por eso, a pesar de que la palabra shalom es especial, porque shalom significa paz, hay que tratar en general de no saludar tanto, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Etcétera, etcétera. Todas estas cosas hay que tratar de eh, abstenerse. Por supuesto que Tisha B'Av no es un día idóneo para ir a hacer paseos y de shopping y hacer cosas, aunque no hay una prohibición oficial de esas cosas, pero una persona que está en luto no se va a hacer paseos y no se va a ir de shopping, porque por supuesto que no, eso no corresponde. Como dijimos antes, otro de los reglamentos de luto es sentarse bajo, no sentarse en una silla normal. No hace falta sentarse en el piso, se puede poner una almohada, un colchón o alguna cosa para sentarse. Esa ley solamente se aplica hasta el mediodía del ayuno, o sea, jueves al mediodía, ¿sí? Entonces ahí ya se puede uno levantar normal y sentarse normal. Hay personas que también acostumbran a disminuir en su comodidad de dormir. ¿Qué significa? Que la persona tiene que hacer algo para que su dormida no sea tan cómoda como la que tiene normalmente. Los que me dijeron, esto cada uno es independiente. Una persona que duerme con dos almohadas, que duerma con una persona que duerme con una almohada, que duerma sin almohada. Hay quienes se acostumbran a agarrar el colchón y ponerlo en el piso, o no sé, algún tipo de cambio, otra vez para manifestar de que estamos en un día especial, en un día de luto, en un día de tristeza, y por eso no podemos dormir como dormimos todos los días. Esa es básicamente la idea. Pero esta vez, otra vez, como dijimos, esto es hasta el mediodía del ayuno. Rab, una ¿Qué pasa pregunta. con el trabajo? ¿Eso aplica ¿Sí? de dormir en el piso, poner el colchón? ¿Eso es durante la mañana que uno se quiere acostar o es No, no, a la en noche, la a la noche? noche, a la noche, en la Ah, noche, sí. La persona que quiere descansar en la mañana, lo mismo, hasta el mediodía. Hasta el mediodía, esa es la alhaja. Después del mediodía ya no hace falta. ¿y el sillón no aplica Eh, si uno quiere dormir en el sillón? Otra vez, si una persona no está acostumbrada a dormir en el sillón y le es menos cómodo, yo creo que sí se podría, aunque algunos tratan de poner algo en el piso, pero sí, o sea, otra vez, hay gente que duerme en la cama normal, solamente que, no sé, o se quita una almohada, o se pone algo duro debajo de la almohada, algunos se ponen una piedra, alguna cosa para disminuir la comodidad. Nada más. Interesante. Esa es Sí, la gracias. regla general. Y para ir terminando, ¿qué pasa con el trabajo? Oficialmente se puede trabajar en Tisha B'Av, no está prohibido trabajar. No es un día de festivo, no es un día que está prohibido hacer melajá, pero Jajamín dijeron algo muy claro. La persona que trabaja en Tisha B'Av no va a haber bendición de su trabajo. No está prohibido, pero tienes que saber de que básicamente es como trabajar en vano, porque no vas a ver bendición y fruto de ese trabajo. ¿Y por qué no hay que trabajar en Tisha B'Av? Es muy simple, porque estás en un día de luto y tienes que estar en el pensamiento, en la mente, en tu persona, con el luto. Una persona que trabaja está pensando en el trabajo, no está pensando en el luto. Y por eso, la persona que puede ausentarse del trabajo
qué bien. Bueno, hay personas que no pueden ausentarse del trabajo y no les van a permitir, o yo qué sé, es empleado. No, eso es otra cosa. Pero en general, el consejo de nuestros sabios es de que la persona no debe trabajar en Tisha B'Av. Bueno, eso es básicamente lo que tenemos. Hay otras cosas más, pero bueno, hemos abarcado prácticamente lo más importante. Cuando termina el ayuno, se puede comer normalmente, pero hay una costumbre que la trae Shulchan Aruch de no comer carne y no tomar vino hasta el mediodía del otro día. O sea, el 10 de Av, según nuestros sabios, fue el día donde se quemó la mayoría del templo. Se empezó a quemar el 9, pero la mayoría se quemó el 10, y por eso se acostumbra a no comer vino, a no tomar vino, a no comer carne. Eh, em, pero todo lo demás, especialmente este año, que es lavar ropa y demás, como estamos en Erev Shabbat, en la víspera de Shabbat, entonces, ¿vale? Que hay que hacer todas esas cosas y no hay problema, pero en el tema de carne y vino, hay que esperarse hasta el mediodía del viernes y después de ahí ya está permitido, y hay quienes esperan todo el día y cuando llega Shabbat, entonces ahí comen carne y toman vino. Eso es básicamente la conclusión de esta Salahot. Hay algunas cosas más, pero en general hemos abarcado la gran mayoría. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta? Con mucho gusto contesto, y si no, nos despedimos. Shalom Rab, yo tenía una Sí, consulta. sí, Si una de las alajot eh, no está nos indican que no está permitido el calzado de cuero, sí. mi consulta era, ¿por qué no está permitido el calzado de cuero? ¿Por qué precisamente el cuero en ese día? ¿Qué significado tiene en la persona para que Cuero, sí, tenga sí. que... No, le voy a explicar. Mire, el calzado de cuero, yo le digo cuál es la alhaja oficial. Por supuesto que esto tiene cosas más profundas, pero el, el cuero es el material de calzado más cómodo que tiene la persona para utilizar como calzado. Entonces, Vineo Jajamim nos enseñaron de que en este día la persona tiene que cumplir con ciertas reglas de aflicción. Aflicción significa aminorar el regocijo, la satisfacción. Una de las formas de disminuir ese regocijo es de que tu calzado sea menos cómodo de lo que es generalmente. Hay personas que van descalzas, que no usan ningún calzado, pero la provisión básica está en ese punto. ¿Sí? Nosotros tenemos que disminuir nuestro regocijo, nuestra satisfacción, y por supuesto que una persona que va con calzado de cuero, va cómoda, va firme, se siente bien, se siente cómoda, esa comodidad no la tenemos que tener en el día de Tisha B'Av. Y por eso los sabios prohibieron el calzado de cuero. Esto es básicamente la idea. Gracias, Rab. De nada. ¿Otra pregunta? Y en No. el caso mío, que yo estoy operado de los dos ojos, y Sí, solamente uso los anteojos para verlo todo ustedes, o para leer letras chiquitas. sí, Ahora, a mí me operaron en el 2015 sí, tres veces, sí, Baruch Hashem quede bien, pero sí tengo que usar todos los días una gota que se pone en los ojos porque si no se reseca. sí. En el Eso no caso es de ayuno, ¿cómo haría sí. eso? No hay problema, porque si usted me diría, bueno, medicina, bueno, en medicina también no hay tanto problema, especialmente en Tisha B'Av. Pero usted no está comiendo, usted está poniéndose gotas en los ojos. Eso no Sí, sí, tiene sí. ningún problema, de ningún tipo, sin ninguna duda. Si usted me Ok. dice, bueno, tengo que tomar una medicina,
Bueno, ahí hay que ver qué medicina es, qué tan Ah, bien, urgente bien. es, etcétera. Pero si es algo que tiene que ver con ojos, con fosas nasales, oídos, otras partes del cuerpo, medicina de ese tipo, no hay ningún problema. ¿Está bien? Muchísimas Muchas gracias, Rab. gracias. Bueno, Rabino. Besrat Hashem, que todo lo que hemos estudiado sea solamente teoría y no práctica. Y Besrat Hashem, que muy pronto podamos festejar, como dijeron nuestros sabios, que estos días se van a transformar con los sabios, el profeta, profeta, no, se me fue, el profeta Eliyahu, dice, ¿eh? Eliyahu. No, no Eliyahu, ¿No? no, el profeta, se me fue, Pero no, ya, no me ¿eh? No, el mío tampoco, no, de Ceder, Bexerotomot, Rab. busquemos, Toda